Si pensabas que todas las entrevistas son iguales, todas las entrevistas no son iguales. Dependiendo de con quién te vas a reunir y en qué etapa del proceso de selección estás, vas a tener distintos tipos de entrevistas. La entrevista número 1 o entrevista de screening es una etapa del proceso donde el reclutador valida salario, cuál es tu disponibilidad y conocimientos que son excluyentes para asumir esa posición. La entrevista suele tener una duración muy cortita, media hora, 20 minutos por Meet, por videollamada o simplemente una llamada telefónica. A veces creemos que es una simple llamada telefónica, pero esa puede ser la puerta que nos abra a otras posibilidades de avanzar en el proceso. La segunda entrevista es la entrevista de recursos humanos. Esta puede ocurrir antes o después de la entrevista con la jefatura, dependiendo de cómo se coordine la jefatura con el reclutador, y tiene una metodología muy distinta que se utiliza para medir competencias, habilidades blandas para el puesto. No suelen enfocarse mucho en validar cosas técnicas, se enfocan más en conocerte a ti como persona y cuáles son tus aptitudes para el puesto. Generalmente se utiliza una metodología que es la metodología STAR, donde sí o sí tienen que estar informados para que les vaya muy bien en esta etapa y preparar su entrevista en función de esa misma metodología bajo la cual serán evaluados. Luego les voy a contar un poco más de qué se trata la metodología STAR y cómo responder a preguntas con metodología STAR. La tercera entrevista es con la jefatura. Las entrevistas con las jefaturas tienen varios niveles. Si te juntas con el jefe directo de la posición, tiene un cargo más táctico, se va a enfocar 100% en aspectos técnicos, experiencias, en validar que lo que hiciste lo hiciste y en validar cómo lo hiciste. Normalmente son entrevistas más al hueso, más directas, enfocadas en tu experiencia laboral, en las herramientas que manejas, software, conocimientos técnicos, en metodologías de trabajo, en todo lo que te va a permitir ejecutar tus labores diariamente. En general, nosotros los reclutadores y las jefaturas nos coordinamos en casi todas las empresas es igual para que recursos humanos o people valide todos los aspectos de habilidades, competencias, aptitudes para el cargo y la jefatura se dedica y se aboca exclusivamente a lo técnico. Por lo tanto, las entrevistas no son iguales y no se preparan de la misma forma. Y por último está la entrevista con los high level o los managers. Generalmente son personas que validan la decisión final de contratación y normalmente estas entrevistas son poco predecibles porque depende mucho del estilo del entrevistador, de la estructura que suele utilizar y también es una entrevista para poder indagar el fit cultural. Normalmente el manager es el que, según la guata, lo que le dice su instinto, le valida a la jefatura si eres check, dedito para arriba o para abajo. Pero casi siempre los gerentes son personas que complementan el proceso, no son personas que tomen la decisión de contratación, validan la decisión de contratación. Estos son los distintos tipos de entrevistas. Si pensabas que solamente hay un tipo, es mentira. Hay que prepararlo de manera muy específica. No todos evalúan lo mismo, por lo tanto no deberíamos ocupar la misma estrategia en todas las conversaciones. Aspectos higiénicos que te recomiendo sí o sí seguir para poder preparar todas las entrevistas, independientemente de con quién te vas a reunir. Número 1. Revisa el cargo o la posición a la que estás postulando. Eso significa que ya tienes que haber guardado el aviso de empleo al que postulaste. Puede ser un capture, puede ser copiaste y pegaste el aviso en una carpetita en un Word o te quedó registrado en el historial de postulaciones del portal. Tienes que acceder a la información del cargo al que postulaste y revisar cuáles eran las funciones principales de este cargo, cuáles eran los requisitos excluyentes. Solo así podrás adaptar tu entrevista a esa empresa. Número 2. Investiga y averigua acerca de la cultura de la empresa. Basta con meterte en la página de la empresa, revisar la parte donde dice trabaja con nosotros o nuestra cultura, que normalmente en el fondo te da algunas luces de una empresa más dinámica, más jovial, más startup, más cohesionada o es una empresa mucho más corporativa, formal. ¿Cuál es el estilo de la empresa? ¿Qué transmiten hacia afuera en su marca empleadora? Esto es muy importante para que sepas si vas a conectar o no con los valores de esa organización. Número 3.
Investiga sobre la persona con la que te vas a reunir, especialmente si vas a postular a cargos comerciales, de jefatura o de gerencia. No puedes llegar a una entrevista sin haber investigado acerca de la persona con la que te vas a reunir. Búscalo en LinkedIn, revisa qué cargo tiene, cuánto tiempo lleva en la empresa. Si es una persona antigua que normalmente ha estado muchos años, idealmente también veas cuál ha sido su curva de crecimiento dentro de la organización, porque es lo mismo, es higiénico, es como si te fueras a juntar con un cliente externo o inclusive un cliente interno para preparar una reunión. Así que es muy importante que prepares, investigues y te asegures de con quién te vas a reunir, porque también vas a adecuar a eso tu entrevista. Lo último, y con esto cierro este video, tienes que adecuar tu lenguaje a la persona con la que te vas a reunir. ¿Por qué? Los reclutadores normalmente no somos técnicos, no somos especialistas en la gama de vacantes que nos toca buscar. Yo normalmente estoy acostumbrada a los términos muy TI porque trabajo en la industria de tecnología. Pero, por ejemplo, cuando me toca buscar a alguien que trabaja en la industria de minería, en el rubro energético, en áreas financieras, por más que la persona se esfuerce en hablarme con tecnicismos, lo que hace en el fondo es quizás marearme, pierdo la atención en lo que me está diciendo, porque no está adecuando su lenguaje al nivel de conversación que estamos teniendo. Como también he tenido candidatos que son tan generosos y tan didácticos que siempre buscan acercar con ejemplos muy sencillos lo que ellos han hecho para que yo lo pueda entender sin yo ser especialista o técnica en lo que ellos hacen. Entonces fíjense muy bien la importancia de adecuar su comunicación y el tipo de lenguaje que utilicen a la persona con la que se van a reunir. Si se van a reunir con la jefatura, con el gerente de área, ahí lancen toda la carne a la parrilla y hablen desde sus conocimientos, desde el lenguaje técnico, sea que trabajes en un área de logística, operaciones y tienes que adecuar el lenguaje a términos de supply chain, o sea que trabajes en un área comercial y tienes que adecuar tu lenguaje a KPIs e indicadores comerciales, pero tienes que adecuarlo a la persona con la que te vas a reunir, porque de esa forma vas a poder conectar genuinamente con el interlocutor con el que vas a tener la entrevista. Estos son algunos de los tips y de los tipos de entrevista que existen actualmente, y esto es transversal. Normalmente en todas las empresas ocurren estas entrevistas. En algunos casos suelen ser más cortas, más breves, a veces no hay una cadena de mando tan larga. En algunos casos son entrevistas muy largas y pasan varias personas por periodos de aprobación muy extensos. Entre medio no les hablé de las entrevistas o las pruebas técnicas que pueden haber. Algunas empresas las aplican, otras no. De eso ya vamos a hablar después. Pero bueno, esto les quería contar. Espero que les sirva muchísimo la información. Y no todas las entrevistas son iguales. No todas las personas con las que vamos a hablar en un proceso de selección son lo mismo. Por lo tanto, tenemos que preparar cada una de esas reuniones de manera muy específica y dirigida, con una estrategia muy distinta y diferenciadora. Que les vaya muy bien, éxitos en lo que estén avanzando.